Hola, bueno, en cuanto a la materia de humanismo integral y persona, yo les voy a hablar sobre la tercera parte de exposición del tema libertad y responsabilidad. Bueno, en cuanto a las ideas del documento, primero nos plantea una libertad que es innata, espontánea y en la cual no toma en consideración las consecuencias que puede tener después de sus actos. En el segundo caso nos habla más bien de una responsabilidad en la cual se toma en consideración la libertad propia y de los demás, y también nos dice que cada uno es responsable de su propia vida. En el tercer caso nos habla de un crecimiento individual, pero también en el ayudar a los demás, y que nos abre esta posibilidad de pensar con plenitud y también actuar de esa forma. En cuanto a esto se relaciona, nos pedía hacer unos ejemplos de cada caso. En el primero planteé un ejemplo que se basa en el desobedecer a nuestros padres. Por ejemplo, en el caso de si nos prohíben salir tarde en la noche, tenemos que tener en cuenta que al estar tan tarde fuera de casa nos exponemos a muchos peligros. En el segundo caso, planteé lo que es, bueno, nosotros al escoger una carrera es una decisión propia y que no afecta a nadie, como en el primer caso, que estábamos poniendo en riesgo nuestra propia vida. Continuando con el último ejemplo, bueno, en este caso puse una situación en la que podemos usar nuestro tiempo para ayudar a personas de tercera edad que se encuentren en una situación muy difícil, vulnerable en este caso, ¿no? Y en los casos de estudios, en la parte del documento de serie adictos, bueno, puse como 3 puntos importantes, los usuarios ahora tienen el poder de lo que quieren ver, cómo lo quieren ver y cuándo lo quieren ver, cuando antes era diferente, ¿no? En el segundo punto es que estamos en búsqueda de la inmediatez y Netflix es una plataforma en la cual lo está haciendo, ¿no? Nos está dando el contenido inmediato que requerimos. Y como tercer punto, que el 78% de los consumidores de series se enganchan o se involucran de una manera muy sentimental en cuanto a los personajes que ven en una determinada serie. Y en el caso del linchamiento digital, este nos habla más bien como de los comportamientos en el medio digital, que es lo que muestra la falta de valores, el déficit de cultura y de las normas éticas. De acuerdo a la INEC, nos dice que el 41,4% de la población ya hace uso de una cuenta en una red social, y que en este caso se evidenció que a partir de niños de 12 años ya tienen una cuenta. Y como tercer punto y último, sobre este caso, puse lo que es el uso de estas redes sociales. Están limitando lo que es la empleabilidad de un individuo. Hace que tenga muy poca información, o sea, como que sea muy poco retentivo de lo que se le está dando la información en cuanto al trabajo, se hace poco eficaz y muestra ineficiencia. En cuanto a la pregunta que nos plantean, que qué estrategia podemos aplicar en nuestra vida para que esta situación que pone en riesgo nuestra libertad, de acuerdo a los casos de estudios, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que podemos buscar alternativas de entretenimiento que sean fuera de las redes sociales, de plataformas de entretenimiento. Podemos buscar lo que es cursos, podemos aprender a tocar nuevos instrumentos, podemos hacer actividades físicas, o sea, nuestro tiempo distribuirlo para actividades fuera del internet. Y en el caso del análisis de las películas, ¿no? La primera, que es Cuento de Navidad, nos plantean varias preguntas.
En cuanto a qué actitudes tiene el señor Scrooge, se puede evidenciar que es un hombre amargado, poco empático, codicioso y que solo piensa en su estabilidad económica sin importar cómo estén los demás. ¿Y que cuáles serían las consecuencias de no cambiar su corazón? Bueno, las consecuencias serían que tendría que cargar después de su muerte con todas las acciones que hizo estando en vida. Como unas cadenas que se representaban en la película. Bueno, ¿y qué actitudes tienen el empleado y el sobrino del señor Scrooge? Bueno, vemos que ellos tienen actitudes de compasión hacia ese señor, al señor Scrooge, ¿no? A pesar de su comportamiento y de su poca amabilidad hacia ellos. Y que incluso el sobrino lo invita a pasar la Navidad junto a su familia y él no acepta. ¿Qué lección deja esta película para mi vida? Bueno, yo creo que la lección más importante es que el dinero no reemplaza el calor de la familia, la alegría de estar con las personas que más queremos y que si le damos el primer lugar en nuestra vida al dinero, estamos dejando de lado lo esencial y no seremos felices. Continuando con el análisis de la segunda película, aquí nos plantea la película del Cuarto Rey Mago. Nos dice que mencionemos los 3 momentos que nos hayan gustado más. Bueno, a mí me pareció muy bonito cuando él emprendió su viaje y vendió todo para poder recibir al niño Jesús con ciertos regalos. Bueno, yo creo que en esta forma simbolizaba el respeto y el amor hacia el niño Jesús, más allá del regalo en sí. Y cuando ayudó a la madre a salvar a su hijo, eso también como segundo momento que más me gustó. Y también y como último, pero no menos importante, el encuentro que tuvo con Jesús, que él antes de morir supo que Jesús evidenció todas sus acciones, ¿ya? A pesar de que no pudo llegar a conocerlo en el momento de su nacimiento. ¿Y qué valores hay en cada uno de estos momentos? Bueno, el amor, la bondad, la perseverancia, la generosidad, la humildad y también la compasión. ¿Qué aprendiste en la película para tu vida? Bueno, para mi vida es que aprendí que debemos hacer el bien porque en esas acciones se verá reflejada nuestro corazón y que Dios y que para Dios será de su agrado estas buenas acciones y que las tomará como actos hacia Él mismo, así como pudimos evidenciarlo en esta película muy bonita.